Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú Mismo y hoy tengo el placer de entrevistar a un paisano, como se dice en estas tierras. Ya lo estáis viendo en pantalla, Mariano Menéndez. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, Aurelio? Muchas gracias por la invitación y es un placer estar en tu canal y un saludo muy grande también a toda tu audiencia y muy contento estoy, muy contento de estar aquí contigo, la verdad que muy Bueno, bien. somos dos. Somos dos. Mariano, bueno, yo tengo acá en mi poder uno de tus libros, que ya son unos cuantos, 15 más o menos, Ujú. El arte de sanar la mente. ¿Mm? Claves para alcanzar un estado de paz total. Y me encontré con que hay mucha tela para cortar, más que nada porque algunas cosas sí las conocemos y otras que también se han dicho suenan para ir más en profundidad y yo Ujú. creo que más que nada vale la pena empezar diciendo a los amigos que muchos te conocen seguramente, que eres conferenciante, escritor y coach profesional. Eres creador y director de la Escuela Online de Educación de la Nueva Era y autor, como ya hemos dicho, de varios libros y entre ellos este del arte de sanar la mente, publicado por Gaia. ¿Mm? Siempre las editoriales, nuestro apoyo y nuestro agradecimiento. Y sobre esto vamos a hablar. Justamente para ir y ganar tiempo y que los amigos no se aburran en presentaciones, digamos que hablas de la idea de la paz total. ¿Mm? Ujú. ¿Hay grados de paz? Sí, hay grados de paz. Más bien, yo creo que la paz en sí, lo que se conoce. Hay estados mentales, lo que hay en grados serían como estados mentales, pero la paz es algo como más objetivo y es un estado total, es un estado como la energía del amor, bueno, el amor no el amor romántico, ¿no? Yo a esa, El amor con mayúsculas. el amor con mayúscula, exactamente. Menos mal que me entendiste porque si no tenía que explicar todo. Pero bueno, básicamente a esa inteligencia infinita que está detrás de todas las cosas, a mí me gusta llamarle la energía del amor, que todo lo une, aunque se podría entender como Dios también. Bueno, la energía que emana de Dios Mm, también se puede entender. Entonces, esa es una energía absoluta, ujú. ¿bien? Y claro, la energía que emana del amor, ¿bien? Ya nos entendemos, que no es el amor romántico, ni hago referencia a relaciones entre dos personas, esa energía es la paz. Entonces, si proviene de una energía absoluta, la paz vendría a ser absoluta. Pero a nivel, esto a nivel conciencia, ¿no? Pero a nivel mental, sí que es verdad que eso varía, porque la gran mayoría de la gente, eh, todos nosotros, para no separar, ¿no? Porque la gran mayoría de la gente, y nosotros nos incluimos, ¿no? Tienen en cierta forma una programación que en líneas generales hay grados de información real en esa, o sea, algunos pilares de la conciencia, algunos pilares del sistema el sistema de pensamiento verdadero, que me gusta decir a mí, hay personas que tienen ciertos grados, hay personas que no tanto, hay personas que tienen mucha carga de sistema de pensamiento de miedo, a veces no tanto. Entonces, eso sí que varía. La programación varía y se podría decir que ahí es cuando mencionamos que a veces es por momentos, ¿bien? Porque viste que a veces se dice, la felicidad es por momentos. Ujú, ujú. Claro, cuando uno en cierta forma está con... esto se denomina el estado de tibieza, el estado de un poco de sistema de pensamiento de miedo, un poco de amor, un poco de... Sí, no creo en el daño, nadie me puede hacer daño, pero también tengo culpa por otro lado. La gran mayoría de las personas están un poco ahí en ese estado intermedio y eso es lo que varía. No sé si, no sé qué opinas respecto a esto. Yo diría, para redondear lo que estás diciendo, que sería una paz interna y permanente. Pum, más o menos. Exacto. ¿Mm? Sí. Mm. Y para hallarla, eh, vos decís, vamos a hablar en argentino,
que se necesita alcanzar una percepción verdadera, la palabra verdad, ¿no? Verdadero, verdadera, una percepción verdadera con la visión del espíritu. Y la mente humana, que la has mencionado, entiende por oposición, es decir, por contraste, por una programación dual, Ujú, a la cual hay que trascender. ujú. Sufrimos por una percepción falsa y distorsionada. Sí, eh, la mente humana está entrenada para comprender por oposición, pero no necesariamente debería ser así. Pero bueno, en líneas generales nos entrenaron en el dualismo, ¿eh? Ujú, En los juicios duales, en ver la realidad entre lo bueno, lo malo, lo mejor, lo peor, dentro, fuera, también es una dualidad. Porque en realidad el tema del espacio es uno solo, ¿no? Es uno, más allá de que podemos hacer esa separación de dentro-fuera. Es decir, fuera vendría a ser lo que observo y lo de dentro deberían ser, o sea, serían mis pensamientos. Pero mm, también ahí hay conexión entre los pensamientos y lo que observo. Y ahí es donde se genera esto que mencionabas tú, el tema de la percepción. La percepción se genera desde el sistema de pensamiento. Y este es un concepto interesante que no sé si todas las personas están al tanto. Es decir, lo que nosotros, cuando nosotros observamos algo, influye en lo que observamos, mucho más que lo que está afuera. Es decir, y aparte otra cosa, lo que está afuera no sabemos si tiene vida propia, si existe o no existe, porque siempre lo observamos desde nuestra mente. Bien, ujú, yo cuando te veo a ti, yo no sé si estás fuera, yo te veo desde mi propia mente. O sea, ¿a dónde estás? En realidad, para mí estás en mi mente. Quizás pueda ser una cocreación de mi propia mente y quizás no sé si exista un Aurelio o no exista. Yo lo veo y para mí es real, pero estás dentro de mí, estás dentro de mi conciencia. Y esa distorsión a la que tú hacías referencia tiene que ver cuando esos pensamientos están vinculados con lo que podría ser el miedo, no, que es no real. Por eso se habla de una percepción verdadera. Y se utiliza la palabra verdad, como tú mencionabas. Pero, está bien, verdad vendría a ser más para los que estamos metidos en el tema y sabemos que no es que eh, es verdad en términos duales, porque alguien podría decir verdad o mentira, ¿no? Claro, claro, claro. Yo entonces me gusta utilizar quizás más la palabra real o natural. Ahí está. Un ujú, sistema de pensamiento natural. Es decir, que está conectado muy profundamente en cómo funciona esa inteligencia viviente infinita que hacíamos referencia antes, que todo lo une, que ujú, bueno, para conocer cómo funciona esa energía están las leyes universales, ¿no? Las leyes universales nos dicen cómo funciona esa energía. Y claro, cuando nosotros, o sea, lo novedoso del libro en cierta forma es, eh, si se puede decir novedoso, porque en realidad este libro es inspirado en varias fuentes, ¿no? Inspirado en varios sistemas de enseñanzas y de varias ideas que vengo absorbiendo desde en el tiempo, desde los 21, 22 años que empecé con todo esto. Cuando la percepción se alinea a ese sistema de pensamiento verdadero, es decir, se conecta con la realidad, con la inteligencia viviente infinita, empieza a funcionar, empieza a ver como el amor ve, empieza a ver libre de distorsiones. ujú, Y eso es lo que sería una sanación de la percepción. Es decir, uno percibe, pero no percibe ni con juicios duales, ni con miedo, ni con etiquetas, es decir, con juicios. Percibe con total paz y con total tranquilidad y fluye. Y entonces esa sería una percepción que no está distorsionada por el miedo. ¿Bien? ujú. Y lo importante
porque vamos encadenando las ideas que van emergiendo de lo que vas comunicando en el texto, es que lo verdadero siempre emerge de soltar, verbo interesante, Ujú, lo verdadero siempre emerge de soltar lo ujú. falso. Así es. Y lo falso es lo que acabas de decir, lo que no está alineado, ¿no? Lo que no Ujú. es natural, lo que no es real, lo que no se corresponde ni con juicios, ni con etiquetas, etcétera, etcétera. Bien, lo que nos guía, ahí das una pista para decir, y bueno, está bien, de la percepción falsa puedo desconfiar. Todavía no sé cómo es esa percepción verdadera, pero decís, lo que nos guía es nuestro sentir. Otra clave que también cada vez va penetrando en el ideario colectivo, sentir. Con lo cual, y van aparejados los conceptos tranquilidad y relajación. Son compatibles con eso que llamamos el estado natural. Ujú. ¿Mm? Con tranquilidad, con relajación, podemos dar lugar a ese sentir y ese sentir es nuestra guía. Interesante. Sí, cuando mencionamos que lo que nos guía es el sentir y que es una guía fiable, es porque yo en ese momento estaba pensando y quería compartir la idea de que el sentir, como proviene del centro emocional, que es un centro mucho más rápido, o sea, el pensamiento se puede falsear en cierta forma. Una persona que quizás, es decir, los pensamientos que uno tiene, si una persona, por ejemplo, está deprimida o está angustiada, puede decir, no, estoy muy bien. Viste que a veces estamos con los amigos o estás con tu familia y quizás estás pensando en algo que te da angustia y decís, no, estoy muy bien, estoy muy bien. Mm. Pero claro, el sentir, con el sentir no se puede hacer eso, el sentir no engaña. El sentir cuando uno está angustiado, cuando está con ira o con enojo o con bronca, las emociones fluyen tan rápido en nuestro organismo que no se puede engañar desde la mente. Por supuesto, uno se puede engañar a sí mismo o puede engañar a otra persona con el pensamiento, pero con el sentir no, porque cuando estamos con otra persona sabemos cómo se siente. Por ejemplo, ahora yo estoy contigo, yo te veo que estás calmo, estás tranquilo, no es que estás nervioso o estás con bronca, estás calmo, estás tranquilo. Entonces, tu sentir es mucho más fiel, o sea, nuestro sentir es mucho más fiel, es mucho más auténtico, mucho más digno, mucho más honesto que el pensamiento, aunque están vinculados, Ujú, obviamente, el pensamiento y el sentir, o sea, los sentimientos serían como otra frecuencia, pero derivan de pensamientos. Por eso los pensamientos son como más densos. Los sentimientos serían como pensamientos, pero más rápidos. ujú, Es decir, cuando ya están los pensamientos, cuando ya están internalizados y están en la mente subconsciente y están ocultos, ya se internalizan en nuestra energía, ¿no? Entonces ahí pasan a ser sentimientos. Y esos sentimientos, como he mencionado antes, son mucho más rápidos. Entonces, el libro ya en el primer capítulo invita a que, o sea, a ser introspectivo, a irse a ese mundo interior, a ver cómo está el sentir, cómo la persona se siente. Al principio no hablamos tanto del sistema de pensamiento, ni de modificar pensamientos, ni el sistema de pensamiento verdadero, falso, sino más bien decidí, así lo sentí, ¿bien? ujú, Decidí comenzar con la importancia de destacar el sentir, sí. ujú. Volviendo al tema de la paz, lo importante es que la paz trasciende las polaridades. Ujú. Eso es importante, que me olvidaba de destacar con respecto a la paz. Esto es importante, más que nada
por ese pendular entre y será bueno y será malo y claro. qué estoy sintiendo, me conviene, no me conviene, pero si hay alineamiento, bueno, esto lo quería rescatar. Hay, abordás el tema del tiempo, diciendo entre otras cosas que, bueno, da la idea que el tiempo no existe, es verdad, no existe ni el tiempo ni el espacio tal cual lo entendemos, ¿no? Sí. Mm, entre otras afirmaciones, algo que se va también haciendo muy conocido, que el tiempo no tiene poder para sanar absolutamente nada. Lo que sí lo tiene es el cambio de percepción, porque el problema, la raíz del Ujú, problema está ahí, ¿no? Más que nada porque no va hacia el pasado, no va hacia el futuro, es el presente, el ahora, lo que tenemos aquí, ¿no? ujú. Es interesante. Y lo que vemos se gesta fuera de este tiempo. Lo que vemos, lo que vemos. Nos ata también a la idea de que las ideas son las que hacen que seamos víctimas de aquello que aceptamos y que le damos ese poder que viene todo de ese afuera imaginario, porque Mm. en el adentro lo único que puede haber, y lo hay, y hay que descubrirlo, es absolutamente un terreno de paz. Y en todo caso, amor puro, ¿no? Mm, ¿Hay otra forma de ver el mundo exterior? Sí, sí. Yo quiero creer que sí. Y bueno, y el libro también, en cierta forma, es una narración también de mi propio trabajo interno, ¿no? O sea, yo en cierta forma comparto lo que, las ideas que a mí me hicieron bien. Como tú mencionabas, por ejemplo, al principio, ¿no? Que la paz abandona las polaridades, ¿no? Em, claro, cuando uno abandona esa mente dicotómica, esa mente que está entre lo bueno y lo malo y los juicios, ingresa a un estado de paz y ingresa a un estado neutro, Ujú, ¿bien? Mucho más conectado con cómo es la realidad en la naturaleza, en su naturaleza. La realidad es así, es neutra, es inerte. La realidad nunca nos hace nada, aunque desde la conciencia de separación. Este es un libro que, como te habrás dado cuenta, es un libro de conciencia de unidad. Es decir, nos dice que no estamos separados. mm, Em, pero claro, viste que en la conciencia de separación pensamos que la realidad está afuera, pensamos que la realidad funciona por sí sola. ujú, Y, y no creemos que nosotros tengamos una vinculación con esa realidad. Y eso da mucho miedo. Es decir, algo que está funcionando por sí solo afuera y que yo soy como un ente pasivo, ¿no? Y la conciencia de unidad nos dice, de lo que está ocurriendo afuera, de lo que estás percibiendo, está todo dentro de tus pensamientos. O sea, lo que ves en el afuera es un reflejo del sistema de pensamiento, de tu propio sistema de pensamiento. Y respecto al tiempo, claro, yo lo que menciono es que he estado resumiendo para el último retiro que hice y que brindé un taller, Vive sin miedos y en paz total. He estado analizando y tratando de concretar qué es lo que tiene ese sistema de pensamiento falso. Y me di cuenta que tiene unos 24 atributos. Exactamente 24, ni más ni menos. Según el modelo bueno, que me puse a pensar y a reflexionar y con muchos libros y con muchas charlas, a ver, porque claro,
enumerarlos es medio complicado, porque hay algunos que son derivados de otros, por ejemplo, la culpa, por ejemplo, para la culpa tenemos el pasado, tenemos también la idea de daño, el juicio dual de bien o mal. Entonces, pero los 24 que he mencionado son los más puros, ¿no? Ujú, Y uno de ellos, y es uno de los primeros también en este modelo que ideé, porque el modelo también, ¿sabes, Aurelio? Que el modelo lo ordené por el nivel de sufrimiento que produce. ujú, Y esto lo tengo testeado porque hago con alumnos, hago sesiones, tengo gente que hacen acompañamientos conmigo, sesiones individuales, y yo ideé una especie de ejercicio, ¿no? Con los 24, y sabés que a la gran mayoría, o sea, les da alto el nivel del atributo falso, les da alto los primeros, y los, qué sé yo, del número 10 para arriba ya no tanto, ¿bien? Entonces ahí me di cuenta que los primeros son los más, los que nos llevan a más sufrimiento, ¿no? claro. Porque la idea de todo el libro y la idea yo desde hace un tiempo que parece que vengo compartiendo muchos temas, qué sé yo, para la gente que pone en YouTube, no sé, Mariano Menéndez, que quizás le aparecen algunos vídeos que parecen diferentes, pero en realidad tienen todos que ver con abandonar el sufrimiento, ¿bien? Ujú, Y con este sistema de pensamiento falso, ¿no? Parecen muchos vídeos, parecen muchos temas, pero el tema es uno solo, es cómo encontrar la paz y cómo abandonar el sufrimiento. Entonces, uno de los primeros es el tiempo, el tiempo falso, porque sabemos que el tiempo verdadero es un tiempo esférico, no es un tiempo lineal. El tiempo falso es el que nos da vida a esos intervalos de tiempo inexistentes como pasado y como futuro. Entonces, si en el sistema de pensamiento que nosotros tenemos está muy arraigada la creencia de que existe un pasado y además existe un futuro, porque además si existe un futuro me voy a empezar a preocupar por lo que nunca ocurrió, ¿bien? Que es un deporte mundial, ¿no? ujú. Preocuparse por lo que nunca ocurrió. Incluso hay seguros de vida, seguros de defunción, ¿bien? Eh, todos, toda una industria basada en lo que nunca ocurrió, en la venta de lo imposible, ¿no? Entonces, el tiempo, claro, cuando uno lo suelta los intervalos de tiempo inexistentes, alcanza una paz, ¿bien? Lo que sucede es que, claro, no es que soltando el tiempo se alcanza la paz, sino que hay algunos más. El tema es un poco más complejo y más profundo, pero bueno, seguimos avanzando, Aurelio. Bien, lo has nombrado, el miedo, insistentemente, y lo interesante para mí que haces una diferencia. El ego es generado por perdón, el miedo es generado por el ego y Mm, la paz o el amor por el ser. Hay diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que ujú, cuando estamos en un estado de miedo no real, es decir, no con un tigre o un león que se nos está abalanzando, sino los ujú. otros miedos Sí. de cosas que no han pasado y que creemos que nos pueden pasar, eso viene del ego. Y si es del ego, ya sabemos, el señor ego sirve y es útil para otras cosas, pero para esto no. Ujú, Y el ser, la esencia que somos, genera amor. Podemos estar en situaciones difíciles, pero si hay amor, ¿qué dificultad puede haber? Alguno dirá, bueno, lo podemos discutir, pero no es el caso porque vamos a continuar. Ya que hablamos del tiempo y hablabas de pasado, esperar. Esto, lo clásico, ¿no? Lo bueno está por venir, ¿no? Entonces, esperamos, ¿no? ujú, Es la situación más cómoda, ¿no? Sentarse a ver qué es lo que puede pasar, esperar. Pero esto nos apega al tema del tiempo y dices, esperar es estar anclado al pasado. Soltemos el pasado. ¿Cómo lo explicamos? sí, cuando estamos en la espera, no estamos en el presente. Bien.
porque cuando uno está esperando algo, en cierta forma está rechazando el momento que vive, Ujú. porque está con la mente en aquello imaginario que va a venir, y ahí ya ingresamos en el mundo de la ilusión. O sea, es muy sutil. También lo que quiero transmitir en este libro, Aurelio, y no sé si estarás conmigo de acuerdo, es que entrar en el mundo de la ilusión es muy sutil. No nos damos cuenta. Claro, entonces para eso un poco eh, hay que trabajar el discernimiento, y el libro intenta aportar al discernimiento, que es como el filtro, ¿no? El filtro para no entrar en el mundo de la ilusión. Y si se entra, igual no pasa nada. Aclaremos, no, porque tampoco hay culpa ni castigo ni nada, porque en realidad vamos hacia el amor, ¿no? Inevitablemente. Estamos en un tren, estamos en un tren que hay una analogía muy, muy bonita que dice que estamos en un tren que va hacia el norte, más allá de que uno en el tren pueda caminar hacia el sur, que esa caminata hacia el sur dentro del tren vendrían a ser los sufrimientos, o pensar con miedo, o pensar con tiempo. Pero claro, estás caminando hacia el sur, pero el tren te está llevando hacia el norte, inevitablemente. ¿Bien? Y esa analogía del plano físico es muy acertada con lo que ocurre en el plano mental, ¿no? Porque, porque entrar en el mundo de la ilusión a veces es necesario, y es como un gesto del propio amor Ujú. para que uno se dé cuenta que entró en la ilusión, viene el sufrimiento, y el sufrimiento vendría a ser como una alarma, una alerta, para decirnos que estamos, claro, que por ahí no es, Mm, exacto. mm, Entonces no pasa nada. Si uno, bueno, se quiere ir a pensar, quiere pensar en el futuro, quiere preocuparse por lo que nunca ocurrió, vale que lo haga, mm, pero va a estar en cierta forma sufriendo. Eso no está ni bien ni mal. No va a estar, no está ni bien ni mal. El tema es que no fuimos creados para estar así. mm, Fuimos creados para regocijarnos en la dicha. Fuimos, o sea, la voluntad del amor es que seamos felices ahora. ujú, Entonces, claro, eso es un poco la ficha que cae cuando, cuando abandonamos todos estos sufrimientos. O sea, cuando la persona se cansa de sufrir, ¿no? Que pueden venir muchos sufrimientos, muchos sufrimientos, y pierde el sentido, pierde un poco el sentido, ¿no? Que puede llegar a ser eso lo que se llama una depresión fulminante, que está visto en la sociedad como algo muy malo, ¿no? Porque enseguida te dan medicamentos y te mandan al psicólogo, y yo sé pero en realidad es un curso de espiritualidad avanzadísimo, la depresión, porque es lo mejor que uno espiritualmente le puede pasar. mm, Es como, ay, perdí sentido por la vida, perdí sentido por este plano físico, y eso en realidad que hay que festejarlo, porque en realidad este plano físico no es para, no tiene ningún sentido. ujú, Entonces, viste que está visto como algo malo desde el pensamiento del mundo, pero en realidad la persona avanza y evoluciona mucho, porque claro, cae en la gran verdad de que este plano físico que estamos viendo es totalmente efímero, y el mundo real es conciencial, es sutil, es mental, es el mundo donde habita el amor, ¿no? ujú. Así que bueno, no sé, compartí eso, no sé si tuvo mucho que ver con lo que tú mencionaste, pero Sí. sentí decirlo. Me quedo pensando en aquello que dicen, bueno, pero de la depresión al suicidio hay un paso también. Sí, hay un paso, por supuesto que hay un paso, Mm. pero ese es, y lo pongo entre comillas, el poder de elección no sé si decir el alma, pero para decir o voy por acá o voy por allá. Siempre vamos en el tren, seguimos en el tren. De alguna Vamos manera en el tren. vamos en el tren. En el tema del tiempo, seguís escarbando un poquito y nos encontramos con que está el tema de la vejez, ¿no? Y en el tema de la vejez, porque ahora
estamos en el anti-aging, entonces, ¿qué hacemos con nuestra vida, no? No podemos, seguimos aferrados al cuerpo, ¿no? Queremos que siempre sea el mismo, entonces, el cuerpo es el campo de batalla o de todas las batallas y nos olvidamos que no somos cuerpo, no somos mente, y somos mucho más que eso. Y volviendo al tema de la vejez, te referís a algo clave que es, digo, es el tiempo, desapegarse del tiempo falso, vamos a aclarar, Ujú. horas, minutos, segundos, vivirse en edad, que es, yo recuerdo siempre el primer libro que leí, que cayó en mis manos de Chopra, que era con un título muy parecido, Ujú. y que un número no significa nada, apenas nos sirve para sumar, restar, multiplicar, dividir, pero no como experiencia. El número en sí mismo no es experiencia, porque somos vida infinita, lo olvidamos. Volvemos al tema del tiempo, ese tiempo falso que nos hace creer que transcurrimos en una vida finita. Y no, y es todo lo contrario. La vida no conoce lo que la mente cree. Esto lo decís vos, no lo digo yo. ¿Eh? Todo esto lo estás diciendo vos en el libro, estoy replicando para los amigos. Tenemos que desapegarnos del tiempo, no tener miedo porque no tiene sentido a eso que nos está devolviendo el espejo y sin embargo nos abrumamos. Como vos lo decís, yo digo el final, claro, después de cierto tiempo llega la jubilación. ¿De dónde viene la palabrita? ¿No? ¿De Claro. dónde viene la palabrita? Júbilo, de alegría. Alegría, alegría, júbilo. Júbilo, de júbilo, exactamente. Es decir, que es toda una fiesta. Cuando muchos se ahogan, hacen naufragio, ¿no? Absolutamente, porque están anhelando alguna vez llegar a ese momento y cuando llegan también naufragan, porque han llegado a ese futuro que no es más que la suma del presente y es ese presente que tienen que asumir, ¿no? Parece una paradoja. Bueno, pero de todo esto, ¿qué sacamos en conclusión, Mariano? Primeramente, bueno, trajiste el tema de la vejez, ¿no? Sí. La vejez, que tiene muchos derivados, y otro derivado es el que trajiste también, el de la jubilación, ¿no? Que Mm, eso también sería como una ley social, ¿no? ujú, Que creo que ahí está también como una idea generadora de vejez, ¿no? Esto de seguir con firmeza las leyes sociales, ¿no? Sin cuestionarnos nada, ¿no? Entonces ahí el libro, o yo pienso que todo el libro apunta a el cuestionamiento de ideas rígidas, mm, porque, o el cuestionamiento de ideas también que establecidas, ¿no? Que se absorben o las absorbimos desde la infancia, incluso en la adolescencia, y quedaron ahí, quedaron en la mente subconsciente y nunca las cuestionamos. Entonces el libro invita a cuestionarse muchas, pero se invita también a cuestionarse algunas que están pero muy arraigadas. De hecho, hasta ese capítulo que incluí de la causa de la vejez está en tus pensamientos. Yo mm. cuando lo mandé a Gaia, es como que al círculo de lectores que tiene Gaia, entonces estaba medio dubitativo también porque es una idea, es decir, tú sabes, Aurelio, que la vejez en la sociedad está muy asentada, es algo muy creído, Ujú, ¿no? Muy establecido, ¿no? Porque se dice, nacemos, morimos, no, nacemos, nos reproducimos y morimos. O, y ya se terminó la historia. claro, claro, claro. Em,
nacemos, en el medio pasa algo y morimos, ¿no? Y eso es como una creencia instalada en el subconsciente colectivo, ¿no? Ujú, Y entonces, claro, yo decía, bueno, ¿cómo lo tomarán? Bueno, al final, porque ese capítulo no estaba en la primera edición, que quizás conviene mencionarlo, ¿no? Que este libro eh, es una segunda edición, es una ujú, edición más renovada. Yo lo hice en diciembre del 2021, El arte de sanar la mente, eh, llegando ahí al 2022, digamos, y luego ahora en el 2024, en enero, al principio de año, fue que surgió el contacto de Gaia, se entregó, fue al círculo de lectores, se aprobó, perfecto, y luego también se le incluyó el prólogo de Jorge Lomar, el epílogo de Covadonga, y además le agregué varios capítulos más, porque dije, bueno, ya que lo vamos a editar con Grupo Gaia, le agrego algunos capítulos más. Y uno que le agregué, que no estaba en la primera edición, es el de la causa de la vejez, está en tus pensamientos. ¿Y ujú, por qué lo agregué? Lo agregué porque en algún momento brindé una charla en Mallorca, compartí una charla en Mallorca que se llamaba así, La causa de la vejez está en tus pensamientos, y ya en esa charla hubo como muchos cuestionamientos. De hecho, vino gente muy mayor en el tiempo, ¿no? ujú, Eh, y para mí fue un gran aprendizaje, porque imagínate decir que la vejez es una creencia frente a gente que me cuestionaba absolutamente, que fue muy bueno, porque uno aprende mucho, porque cuando lo cuestionan, mucho más que cuando lo alaban, ¿no? ujú. No, incluso ese vídeo después lo puse en YouTube y está ahí en YouTube, que llegó a unas casi 40.000 visualizaciones. Entonces dije, bueno, es un tema que evidentemente para mí era algo natural, ¿no? Porque desde hace mucho tiempo, desde los 21 o 22 años que empiezo eh, a absorber ideas que no son de las populares, ¿no? Yo empecé con el Cuarto Camino de Gurdjieff, luego también el nuevo pensamiento donde ahí Neville Goddard, Napoleon Hill, Wayne Dyer, Ron Davir con El Secreto, Louis Hay, y bueno, infinidad de autores, 30, 40, que me los devoraba. Yo a los 20 y pico de años me los devoraba porque hablaban de esto, ¿no? De la cocreación a través de la mente subconsciente, del poder de la mente subconsciente para manifestar. Hablaban mucho de manifestación. Ujú, Entonces yo en algún momento dije también, el cuerpo forma parte de la realidad, ¿no? ¿Y por qué nos vamos a creer no solamente el tema de la muerte, que no es nada, sino también nos vamos a creer la idea de deterioro? Las cosas no se deterioran por creencia. De hecho, en la Biblia también está, ¿no? Que Matusalén, que infinidad de años que vivió, y otros personajes bíblicos que vivieron, no sé, 900 años. De hecho, hay árboles es decir, hay elementos en la naturaleza que son eternos. Hay árboles que tienen millones de años, ¿o no? ¿Y por qué mueren? Bueno, porque en algún momento viene el hombre y los tala, pero no sabemos si murieron esos árboles. Es decir, como que me empecé a dar cuenta de que hay cosas que son eternas y que nunca las vimos morir. Incluso una vez me acuerdo que estaba también con un amigo en un río y yo le decía, ¿alguna vez viste morir a un pez? Sí, claro, cuando lo sacan claro, ahí lo saca el hombre, pero ¿lo viste morir en el mar? Y no lo vi nunca morir. Entonces ahí empecé a pensar como que en realidad los peces también es como que están en evolución, pero que no mueren. Y hasta que llegué a mencionar esa charla de la causa de la vejez, está en tus pensamientos, y, y lo agregué en este libro, y expongo que la vejez es una creencia más, ¿no? Es decir, como que las personas envejecemos porque tenemos esa creencia.
En mi caso también, envejezco porque tengo esa creencia. Es decir, si tengo alguna cana, es porque tengo esa creencia, ¿no? Porque no es que en mi caso estoy diciendo, porque también en el vídeo aparecen muchos comentarios, te quiero ver a ti dentro de 40 años. Sí, sí, obviamente, yo también tengo la creencia seguramente de que envejezco. Pero bueno, en cierta forma, te quería compartir, Aurelio, que dudaba en incluir ese capítulo, pero después la gente del círculo de lectores también lo aprobó y quizás, no sé si estás de acuerdo conmigo, que la vejez es una creencia, ¿no? Más allá de si estoy de acuerdo o no, yo diría, ¿y qué más da? Mm, Porque tal si no cual. nos centramos de nuevo, o nos distraemos, mejor dicho, enfocamos, ponemos nuestra atención en un tema que es irrelevante. Si seguimos insistiendo en que lo que no muere es tu esencia, ¿qué más da si lo que es tu cuerpo o lo que sea muere por envejecimiento o por lo que sea, por enfermedad o lo que sea? Me da igual. Lo más importante es, en todo caso, un envejecimiento saludable, Ujú. sostenible, como hay corrientes, por ejemplo, en medicina integral o integrativa, se propone esta idea, discutir ese plano, y contraponerlo, volvemos a la dualidad, con lo cual a mí no me sirve, a mí no me sirve. Me quedo con lo principal, y lo principal para mí es, yo no soy este cuerpo, yo no soy esta mente, yo soy este espíritu que tengo que descubrir, y diría, más que descubrir, es recordar y retornar, y hago este gesto, pero en realidad siempre voy a lo mismo, ¿no? El camino nunca es camino, sino que es un estado. Entonces, si mi estado es de conciencia, de real conciencia, ¿qué más da? ¿Qué más da? Y lo dejo acá para no seguir en el tema. Yo quiero seguir adelante, más que nada con esto de justa... Mira, la conciencia ve la realidad como energía. La conciencia la ve, está en ella y sabe que es una con ella, en esa energía. Mientras que la mente es la que piensa, con lo cual otra diferencia para contrastar con respecto a nuestra capacidad de percepción, una percepción verdadera desde la conciencia y una percepción falsa desde la mente, egoica, obviamente, ¿no? Y la plasmación del espíritu en la vida cotidiana, ese espíritu que soy, lo decís vos, es el pilar fundamental de la sanación de la mente. Entonces, la pregunta es, esta plasmación del espíritu, ¿cómo sé que se da? ¿Cómo se produce? ¿Cómo... eh, eh, dame pistas. Si se siente paz, o Ujú. sea, a medida que, o sea, ¿cómo sabemos que estamos transmutando el sistema de pensamiento? Es decir, arrancamos de un sufrimiento, ¿no? Y en líneas generales, desde el sufrimiento, la persona lo que hace es quizás pedir ayuda, ¿no? A veces se puede pedir ayuda explícita, pero a veces uno mismo está como una sensación de que necesita ayuda y quizás no le pregunta a nadie, pero va buscando y va buscando eh, ideas o experiencias o preguntas a sus respuestas que lo hagan salir del sufrimiento, ¿no? Entonces, esta transmutación del sistema de pensamiento, es decir, empezar a percibir tal como el amor ve, si tiene un síntoma fundamental de que el cambio está sucediendo, es o sea, el incremento de estados mentales mucho más calmos, mucho más tranquilos, mucho más pacíficos, ¿no? Pero no solamente sucede eso.
no solamente sucede eso, también lo que se menciona es que la persona empieza a percibir lo que en el mundo de la ilusión, en el mundo físico y en la sociedad parece algo muy extraordinario, que son los famosos milagros. ¿Bien? Ujú, Es decir, empieza a ver que empiezan a suceder cosas donde el tiempo y el espacio ya no, no aplican, ujú, ¿no? Es decir, empieza, no sé, yo, por ejemplo, en mi caso, no sé, en mi caso, en algún momento me vi como muy frustrado, me acuerdo, muy frustrado porque el sueño el sueño americano y esto el ascenso en la empresa y todo eso, era toda una ilusión. Y estaba como, sí, no digo deprimido porque tampoco ya estaba con temas del coaching, entonces no es que me llegué a deprimir, pero estaba como frustrado y desilusionado. Y me acuerdo que agarré el libro Un curso de milagros, que lo había comprado, pero no lo había entendido. Pero bueno, entonces en algún momento dije, bueno, a ver, si, como en ese momento no tenía dinero como para ir a otro lado, dije, bueno, voy a leer el curso de milagros. Y después, años después, aparezco en México dando una plenaria para 400 personas del curso de milagros, ¿no? De ese libro que... Entonces, eso es como que es un regalo de la vida. O, por ejemplo, empezar con estas ideas y de repente tener el prólogo de Jorge Lomar, que él empezó a compartir estas ideas así por los años 2000, ¿no? Y cuando nadie hablaba de estas cosas, nadie hablaba bueno, o muy pocas personas, ¿no? Hoy por hoy el mercado está mucho más desarrollado, ¿no? De transmisores, de facilitadores, de canales de YouTube, plataformas. Pero en aquella época. Entonces, nada. Y me empecé a dar cuenta que a mí, en cierta forma, también me ha sucedido esto, de empezar a ver cosas y empezar bueno, por ejemplo, dedicarme a lo que me apasiona, ¿no? Dedicarme a lo que me apasiona. En mi caso, yo cuando vine a España, que vine endeudado y con una mano atrás y otra adelante, como quien dice, y empezaba a tener trabajos muy básicos como para tener algunos recursos, ¿no? Totalmente diferente de lo que venía haciendo eh, cuando estaba en Argentina, que estaba en el ámbito empresarial, dando presentaciones para directivos, ¿no? Y de repente quizás estaba en Mallorca, sí, estaba en un paraíso, pero estaba, qué sé yo, hacía de camarero o trabajé en una lavandería también, me acuerdo, no sé qué más hice, sí, de barman, no sé qué. Pero yo decía, ¿cómo? Me gustaría dedicarme a transmitir mensajes de conciencia, ¿cómo puede ser? Y de repente, claro, una cosa lleva a la otra, el canal de YouTube, empiezo a conocer personas, empiezo a seguir escribiendo y escribiendo con libros autopublicados hasta que llega una editorial, en fin, en fin. Y eso también es un milagro, como todo es un milagro, pero eso tiene mucho que ver también con lo que habla el libro, ¿no? La modificación del sistema de pensamiento que te lleva a cumplir lo que siempre anhelaste, lo que siempre anheló tu ser y a materializarlo, ¿no? ¿Cómo se materializa? Bueno, de repente agarras un libro para leerlo, para salir de una frustración y estás transmitiendo las ideas frente a 400 personas en un retiro de ese mismo libro. O por ejemplo, te vas a otro país a 15.000 kilómetros y tenés el sueño de dedicarse, que tu actividad económica tenga que ver con eso y lo cumplís también. Es decir, bueno, la vida te lo va regalando, ¿no? Y lo vas adquiriendo. Y mucho tiene que ver también en esto de aprender a recibir también. Es muy importante. Ya que hablas de recibir, hablas de dar, hablas de carencia, hablas de carencia. Es decir, hay algo que nos distingue mucho en esta época de consumismo desmedido, y yo creo que el consumismo ya de por sí es desmedido, porque siempre nos falta algo. Y cuando no nos Ujú. falta algo, nos crean la necesidad de algo que no nos sirve
no es útil para nada. Em, de lo único que puedes carecer es de aquello que no das. Importante. Es decir, sea lo que sea, en el recibir es un juego, ¿no? Es un juego, Ujú. absolutamente. Es vinculado lo uno con lo otro, porque si nos damos cuenta, esa carencia eh, surge desde un espacio interno también falso, por nuestras creencias, por nuestros pensamientos, Ujú. y que lo único que puede cambiar otra vez es esa percepción real que nos dice que tenemos absolutamente de todo a nuestro alcance, Ujú. absolutamente todo. Pero aquello que tienes que recibir también se corresponde con una acción de dar. Exacto, exacto. Bueno, te comentaba que, claro, cuando yo me vi sumido en una sensación de carencia, lo que me llevó ahí era que yo solamente esperaba recibir del mundo. Ujú, ¿Y qué es lo que me sacó de eso? Empezar a dar, empezar a dar. Es decir, yo tenía un conocimiento porque mm, había comenzado a estudiar desde muy, sí, desde los 21, 22 años por ahí, em, temas de diferentes sistemas de enseñanzas, y un buen día dije, voy a empezar a escribir, ujú, voy a empezar a escribir artículos en la red LinkedIn. Y esos artículos se viralizaron. ujú, Bien. Y esos artículos se viralizaron porque se empezaron a compartir y justamente fue en un momento que LinkedIn estaba comenzando con los artículos en los perfiles de las personas. Yo me ujú, acuerdo que tenía que pasar el perfil al inglés para tener la opción de escribir un artículo. Así que imagínate lo nuevo que era para LinkedIn. Entonces, ujú, claro, cada uno que escribe un artículo lo masificaba. Y fue justamente ese momento que yo dije, en marzo del 2016 fue, como para ponerle un tiempo, pero igual es anecdótico, ¿no? ujú, ujú, Pero para ubicarnos en el tiempo. Pero empecé a escribir desinteresadamente, porque LinkedIn no es que me decía, escribe un artículo que te damos $300 por artículo. No, 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 lo empecé a dar. Bueno, y fue así que gracias a eso de empezar a dar, a compartir en artículos. Luego me contrataron para dar una charla ahí en Ecuador, luego me fui para España y luego todos esos artículos que terminaron siendo 270, ¿no? Mira si tenía para dar 270, que bueno, es un número. A ver, 1500 sería más, 2 sería menos, pero se hicieron 270 artículos que luego ahí comencé a escribir, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo que, bueno, y quería compartir esa experiencia personal, que el hecho de dar cambió mi vida, porque el estar en la carencia y esa sensación de falta, de que las cosas faltan, lleva a un estado mental de ansiedad, de caos, de tristeza, porque es uno de los peores estados en lo que se puede estar, porque es como un estado de insuficiencia constante, ¿no? ujú, Nada te completa, y todo falta, falta todo. Siempre tenés que estar o tenés que hacer algo más, o pensás que el mundo es un lugar donde faltan cosas. Donde no hay, donde, por ejemplo, la solución a tus problemas no está la solución a tus problemas. Es decir, faltan cosas no solamente materiales, sino también en tu locura, porque ahí está en la locura. Uno piensa que faltan cosas hasta mentales, sutiles, piensa que no tiene soluciones, piensa la carencia va en todos los aspectos. ujú, Y en el momento se sufre, pero como decíamos antes, se sufre para que la conciencia te avise de que estás pensando mal en términos de conciencia de unidad, ¿no? No en términos culposos y de castigos de mal o bien, ¿no? ujú, Incorrectamente en términos de conciencia de unidad. Estás pensando incorrectamente. Entonces, a raíz de darme cuenta de que
empezando a dar, por ejemplo, con la escritura y con el compartir, empezando a dar, la ley de dar y recibir empieza a funcionar y después se hace lo mismo, ¿no? El dar y recibir en realidad no es separado, sino que es lo mismo dar y recibir. Y obviamente uno incrementa su vibración, se empieza a sentir mucho mejor y empieza a percibir de otra manera y empieza a vibrar en amor, ¿no? Y empieza a compartir de corazón, desinteresadamente y la mente ingresa en un estado de abundancia que luego se va materializando en todos los aspectos, ¿no? Abundancia relacional, abundancia de salud, y eso es un poco también a lo que apunta el libro. Pero la carencia también. ¿Te acordás, Aurelio, que te decía que esos atributos que yo había ordenado? Ujú. El primero es el daño, la idea de daño, la idea de que podemos ser dañados, de que podemos ser heridos. Y yo creo que en el segundo ubiqué la idea de carencia, que son de los que más causan sufrimiento, sí. Ujú. Bien, como veo que se está acercando y ya nos aproximamos a la hora de charla y los amigos tienen que leerte, le vamos a dejar un poco en el retrogusto allá las ganas de buscar tu libro, El arte de sanar la mente, pero antes, y para cerrar un poquito nuestra charla, das una guía práctica de 27 acciones que realizan quienes se aman a sí mismos, haciendo distinción que no son los ególatras, sino los que justamente no van a su ego, sino que lo trascienden y hablan de su esencia, van a la esencia, a su propia esencia. De estas 27 acciones, más o menos, ¿cuál compartirías ahora mismo con nosotros? La que se te ocurra. Hay una que a mí me gusta mucho, que menciona que las personas que se aman a sí mismas gustan de estar a solas con sus pensamientos, es decir, a solas consigo mismos. ¿Bien? Ujú, Y esa me parece muy importante porque cuando a uno no le gusta estar a solas con sus pensamientos, a veces cae en la negación, cae en los famosos mecanismos de defensa, que puede ser, no sé, ir a buscar personas, ¿bien? ujú, O buscar una pareja, una pareja que me complete, una pareja que yo pueda estar con otra persona, ujú. pero, y que me permita no estar conmigo mismo. Entonces no la estoy amando a la otra persona. La otra persona la estoy usando para yo no pensar solo. Tremendo, ¿sabes? Las locuras que hace el ser humano. Entonces, claro, eso invita a que observemos nuestros pensamientos, porque quizás una persona puede decir, bueno, esto quizás es muy básico, ¿cómo estar a solas con los pensamientos? Y no, la verdad que mucha gente, eh, y he conocido casos de personas que, claro, que quizás si están con sus pensamientos, le vienen pensamientos autoboicoteantes, pensamientos de suicidio, pensamientos negativos, pensamientos de drama, pensamientos de catastrofismo, pensamientos macabros, pensamientos, infinidad de pensamientos que claro, que si nunca los observaste, están ahí y eso puede ser la causa de tu sufrimiento. Entonces, claro, mucha gente no los quiere observar porque da miedo, porque no quiere ir a sus pensamientos, a ver cuál es la causa de esos pensamientos negativos o esos pensamientos de drama, porque sería como enfrentarse a las oscuridades de uno mismo, ¿no? Ujú, Y claro, que en realidad no existe la oscuridad, porque somos luz. Pero claro, uno tiene que ir hacia esa oscuridad, que ujú. dice que es oscuridad, porque el mundo dice que es oscuridad, pero en realidad no es ninguna oscuridad. Entonces es un gesto de amor, pero como tú bien decías, no es que es amor hacia uno mismo, sino que
es un trabajo interno para luego también compartirse. Porque como mencionaba antes, el verdadero amor es, bueno, voy a buscar una pareja o voy a buscar un amigo para compartir pensamientos y si estoy solo no pasa nada y si estoy con otra persona no pasa nada. Es decir, la soledad también es una especie de ilusión. Nunca podemos estar solos porque siempre estamos con nuestra conciencia. Así que de las fundamentales, que hay muchas, son 27 de las fundamentales y que además todas son importantes y además también ninguna es importante, porque si no entraríamos en la dualidad. Pero la que me vino, cuando, bueno, menciónate una, la que me vino fue esa, porque es la que quería compartir, el arte de estar a solas con nuestros pensamientos, porque además impulsa la inspiración, impulsa el entusiasmo, impulsa la creatividad. Para crear tenemos que estar a solas con nuestros pensamientos. Así que esa quería compartirte de corazón, mi querido Aurelio. Bien, decías que Jorge Lomar hizo el prólogo y el epílogo lo firma Covadonga Pérez Lozana, Ujú, que dice, entre otras cosas, ujú, ¿qué es este libro? Un poderoso manual de reconversión del sistema de pensamiento para poder alinearlo con nuestra verdadera naturaleza. Es todo lo que venimos diciendo, lo que vas explicando durante toda la charla. Un manual de amor propio, ese amor propio que acabamos de explicar también, porque cuando uno cambia, todo cambia. Y esto es una verdad ujú. como una sagrada montaña. Me gustó esta frase, mi mundo, mis normas. Una declaración muy fuerte, muy, yo te diría con pimienta, sal y no sé con cuántas cosas más, para salir de las falsas creencias en cuanto a que, y bueno, yo frente al mundo, ¿no? El mundo puede conmigo. No, mi mundo, mis normas. Me encantó esa frase. Bueno, lo dijimos. Este libro, El arte de sanar la mente, ¿m? Claves para alcanzar un estado de paz total, Mariano Menéndez, editorial Gaia. Mariano, yo ya he preguntado, me quedaron un montón de preguntas, pero para que los amigos se queden con el gusto de a ver qué tienes en tu libro. En la despedida, tus palabras. Sí, o en otro momento estoy a disposición para venir si quieres hacer una segunda parte. A mí, sinceramente, me encantó mucho, me gustó mucho compartir contigo en tu canal, reflexionar, profundizar. Y además, bueno, el libro está ahí, las ideas están ahí, pero tuvimos una conversación muy rica, muy genuina, muy... eh, yo la vi muy profunda y honesta, ¿no? ¿No? Honesta. Y de corazón también, de Siempre. corazón. Más allá de las palabras. Y te agradezco también por el tiempo que te has tomado de leerlo, el libro, que he notado que lo has leído porque hablabas con conocimiento de causa, ¿no? Así que eso para mí es una enorme gratificación, es un honor y también un saludo muy, pero muy grande a toda la gente del canal, a toda tu comunidad. Y como tú bien decías recién, ¿no? Soltar las falsas creencias, ¿no? Eso, me quedo con eso, me quedo con Ujú. eso. O sea, primeramente saber que hay falsas creencias y luego ir hacia adentro, ver cuáles son nuestras falsas creencias. Lo que pasa es que a veces, si uno va solo, las falsas creencias se normalizan y se van al subconsciente y uno no se da cuenta que tiene falsas creencias, ¿no? Ujú. Entonces, para eso está esta humilde publicación que hice de la mano del Grupo Gaia para, para poder aportar al discernimiento y a que cada uno detecte esas falsas creencias y poder sanar su percepción, poder transmutar el sistema de pensamiento y tener una percepción mucho más libre, mucho más amorosa y además también a la hora de compartir con las demás personas, porque como bien decías tú, esto es un trabajo interno, pero no solamente para disfrutarlo uno mismo, sino también
que es, y principalmente para disfrutarlo con el mundo, con la energía que vemos en la realidad, que pueden ser personas, pero también pueden ser animales, pueden ser plantas, pueden ser montañas, pueden ser lugares, pueden ser situaciones, experiencias. Yo pienso que proyectar un sistema de pensamiento alineado con la verdad, con lo real, con la inteligencia viviente infinita, con la inteligencia que está detrás de todas las cosas. Es muy importante y yo lo considero una de las principales cosas que vine a hacer a este mundo, ¿no? A transmutar ese sistema de pensamiento. Y para eso hago lo que hago todo lo que hago y comparto de corazón y ahí surgió este libro y te agradezco inmensamente de que puedas, de que hayas abierto esta ventana para poder conversar y reflexionar un poco de él. Inmensamente agradecido. Bien, y no nos vamos a olvidar porque lo habíamos hablado previamente fuera de cámara. Estamos haciendo esto a horas de comenzar el segundo Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica, que va del 1 al veintitantos de noviembre, y Mm. es online. Para los amigos que quieran, y esto lo puedan escuchar antes, pueden inscribirse buscando a este Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica. Lo digo porque Mariano y el Mm. servidor estamos participando en él. Mariano, muchas gracias. Y seguramente habrá otro encuentro. Ojalá, ojalá, Dios te oiga. Encantado de estar aquí. Gracias. Y a los amigos que nos están escuchando hasta este momento, nuestro agradecimiento como siempre y la promesa de un próximo encuentro aquí en las entrevistas de Tú mismo.